Dios les bendiga, hermanos. Espero que estén bien. Hoy quería compartir con ustedes, seguir compartiendo el libro de Tesalonicenses. La idea era intentar de completar el libro, poder estudiar y escudriñar el libro y poder entender lo que el Espíritu habla a partir de Pablo. Hoy quería compartir o seguir compartiendo el versículo del capítulo 2 de Tesalonicenses, versículo 14 en adelante. Dice: porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de la iglesia de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido de las vuestras propias nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y nos agradan a Dios y nos oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que esto se salve. Así colman ellos siempre la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Igualmente, lo más importante, no quiero desarrollar los últimos versículos, solamente el versículo 14, donde habla sobre la imitación de lo que es que debemos imitar al Señor Jesucristo. Si bien hemos mencionado, como hemos venido estudiando o hemos venido predicando sobre los capítulos anteriores, Pablo da mención en el primer capítulo sobre lo que es imitar al Señor Jesucristo, y lo menciona en este libro, en esta carta, la menciona 2 o 3 oportunidades. No lo hace porque tal vez uno pensara de que Pablo estaba viejito y tenía un poco de arteriosclerosis y entonces por eso repetía las cosas, sino yo creo que Pablo lo repetía porque, como una madre cuando aconseja a su hijo cuando se va de campamento o cuando sale y le da las recomendaciones y lo dice 1, 2, 3, 4 veces, porque considera que esa recomendación o eso que está afirmándolo y reconfirmándolo es importante. Así Pablo le da un tis de importancia a esto, más que tal vez otros temas. Digamos que es muy importante el ser imitadores del Señor Jesucristo. Si Pablo lo mencionó en 2 o 3 oportunidades, vamos a intentar nuevamente de desarrollar un poco, tal vez de diferente perspectiva, de diferente ángulo, lo que sería ser imitadores del Señor Jesucristo. Lo primero que uno tiene que entender es ¿a qué se refiere con imitar al Señor Jesucristo? Cuando uno habla de imitar al Señor Jesucristo, hay una serie de estudios, de predicaciones que uno podría desarrollar, pero hoy vamos a tratar 3 o 4 puntos sobre lo que es imitar al Señor. Lo primero que nos viene a la mente, que lo hemos comentado con anterioridad, es sobre lo que es la oración. El Señor Jesucristo oraba y era una persona religiosa, y por ser religioso no oraba un ratito, sino oraba en varias oportunidades al día, y se dirigía a su Padre, al Señor, al Dios. Qué importante es ser imitadores de eso y poder no orar un ratito, sino orar realmente al Señor más de una vez al día. Y con esto de orar uno tiene que hacer marcar ciertas cosas que uno debería ir teniendo en cuenta. Lo primero es, lo dice en el libro de Mateo, la oración no tiene que ser algo repetitivo. Muchas veces confundimos la oración con un rezo. La oración tiene que ser algo espontáneo, que sale del corazón. Y muchas veces la oración, lo que uno tiene que entender, que cuando el Señor Jesucristo, y cuando uno lo ve a Daniel cómo ora, y cómo ora el Señor Jesucristo en la oración que le enseñó a sus discípulos, uno ve que lo primero que nada es que le entrega y le pide perdón al Señor por todos sus pecados, lavándose, pidiéndole perdón, luego presentando un agradecimiento por haberlo escogido, por estar compartiendo con Él estos momentos, y por último viene la petición. Muchas veces nosotros pasamos el primero, el segundo lo pasamos rapidito y vamos directamente a la petición, sin darnos cuenta de que en realidad el orar, tenemos al Señor Jesucristo que está en el cielo pidiendo e intercediendo por cada uno de nosotros,
y tenemos al Espíritu Santo que también intercede por nuestra vida. Quiere decir que tal vez lo más importante de orar en la tierra es pedirle perdón al Señor. Y lo segundo es poder decirle gracias al Señor y presentarle cada día y cada momento de nuestros días un holocausto de alegría, de felicidad, de gozo al Padre. Yo creo que como uno cansarse, ¿no? Muchas veces uno dice, ¿qué le digo? Es como muchas veces cuando uno plantea de ¿qué se le puede decir a alguien a quien uno ama? Y bueno, uno eso mismo, uno debería decirle cuánto lo necesitamos, cuánto necesitamos de su abrazo, cuánto necesitamos de su cariño, cuánto necesitamos de que Él hable a nuestras vidas, cuánto necesitamos de que Él nos acompañe en nuestra vida, cuánto queremos conocerlo más y más a Él, cuánto queremos experimentar más de Él, su espíritu, su relación, cuánto queremos estar en comunión con Él. Eso es orar, decirle y entregarle a nuestro corazón y decirle, Señor, cómo me gustaría estar cada momento, sentir tu presencia, sentirme lleno de tu presencia, poder estar contento, gozoso, sintiendo tu abrazo, tu mimo, tu caricia, tu amistad. Qué importante es poder orar y presentarle esa necesidad de tenerlo siempre al lado nuestro. Eso sería uno de los parámetros de lo que es imitar al Señor Jesucristo. Luego, el Señor Jesucristo, otra de las cosas que uno lo debería imitar es en lo que se refiere al ayuno. Hemos hablado en otras oportunidades con relación al ayuno. Yo creo que el ayuno, inclusive hay gente que plantea el ayuno es lo que hizo Daniel. En realidad Daniel no hizo un ayuno, en realidad Daniel hizo una abstención de ciertos alimentos, no fue un ayuno. El ayuno real es el que hizo el Señor Jesucristo cuando fue llevado por el Espíritu y fue llevado a ayunar. Yo creo que ese es uno de los puntos por los cuales uno debe ayunar. Uno debe ayunar cuando el Espíritu nos lleva a ayunar, debemos de ayunar. Y el tiempo, muchas veces uno dice, ¿cuánto tiempo tengo que ayunar? Yo creo que uno tiene que ayunar el tiempo que el Espíritu le determine. Y cuando uno sabe qué tiempo es el que el Espíritu lo determine, es cuando uno tiene una buena relación con el Espíritu. Y cuando uno puede escuchar al Espíritu y el Espíritu nos dice cuánto tenemos que ayunar y cuánto no tenemos que ayunar. Entiendo que el ayuno no es un sacrificio. El ayuno debe ser algo que uno lo hace porque lo desea hacer. Entiendo que no es algo, tal vez no es algo fácil no comer, pero es el deseo de hacerlo. No tiene que ser un sacrificio, pero sí tiene que ser un deseo de hacerlo. Tal vez es difícil, pero tiene que ser un deseo de hacerlo. El Señor Jesucristo le dijo a los discípulos de Juan, cuando vinieron le dijeron, Señor, ¿por qué tu discípulo no ayuna? Y él le dijo, bueno, porque por el momento el esposo está. Cuando el esposo no esté, deberán ayunar. Qué importante es entender que debemos de ayunar. El ayuno potencia la oración. Eso es lo que dice la palabra de Dios, eso es lo que uno interpreta de la palabra de Dios. Cuando uno quiere racionalizar el ayuno, uno lo racionaliza y dice, pero ¿en qué me puede beneficiar? Uno puede decir, bueno, la oración, yo me acerco a Dios, oro, me entrego, Él me habla, yo le hablo, pero el ayuno en realidad no entiendo mucho. Cuando uno quiere racionalizar el ayuno, lamentablemente el ayuno no se puede racionalizar. Uno no entiende mucho el ayuno, pero ¿uno qué quiere de Dios? ¿Quiere todo lo que es racional de Dios? O muchas veces a Dios les pedimos cosas irracionales. Muchas veces a Dios les pedimos cosas que queremos que sean sobrenaturales. Cosas que tal vez son imposibles de entender y comprender. Pero sin embargo se la pedimos a Dios. Y así como muchas veces nosotros le pedimos a Dios cosas que no logramos entender en nuestra, digamos, no lo podemos entender en que va a ser algo natural, en que se va a lograr, sino va a ser algo sobrenatural, así también nos pide a nosotros cosas que tal vez no entendemos y no las podemos racionalizar. Pero Dios nos pide que ayunemos, porque así como el Espíritu lo llevó al Señor Jesucristo, también nos lleva a nosotros a ayunar, para que nuestra oración sea una oración con poder. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Quiere decir que cuando estamos con necesidad, estamos con problemas. No solamente nos tenemos que acotar solamente a orar, sino que tenemos que aumentar esa oración con el ayuno. Qué importante es poder imitar al Señor Jesucristo no solamente en la oración, sino también en el ayuno. Otra de las cosas que podemos imitar al Señor Jesucristo es con relación a la palabra de Dios. Uno tiene que entender que dice la palabra que él desde niño dice que fue y en un momento tenía 12 años cuando empieza la edad en la cual él podía entrar a la sinagoga, y él entra y se da cuenta
de que era que crecía en sabiduría, dice la palabra de Dios. Qué importante es poder crecer en la palabra de Dios, crecer en conocimiento de Dios. Muchas veces nosotros nos equivocamos porque no buscamos en la palabra de Dios. Qué importante es entender y comprender la importancia. Si ustedes lo ven a Daniel, dice que Daniel estaba escudriñando antes de recibir esa visión que recibe. Él estaba escudriñando y él estaba diciendo: Señor, tú prometiste a Jeremías de que íbamos a salir de esta situación en determinado tiempo. También uno puede ver a Josías, donde él encuentra los libros de la ley y donde dice: wow, ¿cómo puede ser que hayamos perdido tanto de esto? También podemos ver en el Antiguo Testamento donde el Señor dice: ustedes tienen que repetirlo y transmitírselo a hijo tras hijo, para que esta palabra continúe en ellos. Qué importante es la palabra de Dios y entender que la palabra de Dios es la que transforma a la persona. La palabra de Dios es una espada de doble filo. Qué importante es entender y es imitar al Señor Jesucristo, no solamente en la oración, en el ayuno, sino escudriñando la palabra de Dios. Y lo otro que quiero mencionar es que el Señor Jesucristo dijo: es necesario estar en los negocios de mi Padre. Y cuando uno habla de los negocios del Padre ya es muy amplio y tal vez no vamos a desplayarnos en todas las cosas, pero la pregunta es: ¿qué entendemos nosotros por los negocios del Señor Jesucristo? ¿Qué entendemos por los negocios del Padre? Muchas veces nosotros escucho personas que me dicen de que en esta cuarentena, en estas restricciones obligatorias, han tenido un mayor acercamiento a Dios, donde han escudriñado más la palabra de Dios, donde han orado más, donde se han puesto en mayor comunión con Dios. Y la verdad que es excelente, es algo que uno debería hasta festejarlo y aplaudirlo. Pero también vemos a otras personas en las cuales esta cuarentena, estas restricciones, hizo de que uno se fuese aplanando, se fuese achicando, se fuese enfriando, se fuese entibiando, donde empiezan los cuestionamientos, las dudas, las preguntas, donde empiezan las confusiones. ¿Y qué es lo que significa? Es que qué bueno estar en los negocios de mi Padre. Qué bueno es entender que bueno que es que a pesar de la situación, a pesar de los problemas, a pesar de las luchas, poder estar en los negocios de mi Padre. Los negocios de mi Padre no es solamente la oración, no es solamente el ayuno, no es solamente el escudriñar la palabra de Dios. Estar en los negocios de mi Padre significa es escuchar al Señor qué es lo que Él quiere de mi vida. Estar en los negocios de mi Padre significa que yo quiero saber qué es lo que Él quiere. Él quiere que yo evangelice, Él quiere que lleve un mensaje de salvación. Él quiere que este mundo se entere de que mandó a su Hijo Jesucristo por cada uno de nosotros, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es estar en los negocios de mi Padre. En los negocios de mi Padre significa poder expandir la palabra de Dios. En los negocios de mi Padre significa poder expandir el amor que Dios tiene por este mundo, la misericordia que Dios tiene por este mundo. Es de darle tiempo al Señor, no darle, como dicen canciones y como muchas veces uno lo menciona, no darle lo poco de mi vida, sino darle lo mejor de mi vida al Señor. Muchas veces uno quiere empezar a trabajar en la obra cuando ya uno es anciano, cuando uno ya está jubilado o cuando uno ya no tiene otra cosa que hacer. Qué bueno es verlo al Señor Jesucristo con 12 años decir: lo más importante, lo primordial, lo más excelente es poder trabajar en los negocios de mi Padre. Qué bueno es que cuando uno se ve y decir: Señor, yo quiero trabajar para ti. ¿Qué quieres que yo haga para tu obra? Y es lo que en esta noche, en esta tarde, quería compartir con ustedes. Es imitar al Señor en el ayuno, en la oración, en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda del conocimiento, pero también trabajar para el Señor. No sé qué es lo que uno quiere, pero no es lo que uno quiere, sino lo que el Señor quiere de tu vida. El Señor es el que te llama, el Señor es el que te guía tu camino para dónde tenés que caminar. Vamos a orar en esta noche para que el Señor esté hablando a cada uno de nosotros, para que a pesar de esta pandemia, a pesar de esta cuarentena, a pesar de estas restricciones, podamos
escuchar la voz de Dios y poder hacer lo que Dios quiere. No nos tenemos que olvidar. El otro día yo estaba orando y la verdad es que el Señor se ha movido en muchas oportunidades. Uno ve en la Biblia en situaciones adversas. Cuanto más adversa era la situación, más se veía el poder de Dios. Vamos a creer en esta tarde, en esta noche, que el Señor puede moverse de una forma extraordinaria en tu familia, que se puede mover de una forma extraordinaria en tu barrio, llevando el mensaje de salvación a cada uno de ellos. Vamos a orar en esta noche. Señor Jesús, oh Padre amado, te damos gracias, Padre, primeramente por tu palabra. Gracias porque tú hablas primeramente a nuestras vidas, Señor. Padre, te pedimos que esta palabra, oh Señor, esté golpeando nuestros corazones y podamos imitarnos cada día más a ti, Señor. Que podamos imitar tu obra, tu caminar, Señor. Que podamos imitar tu trabajo, Padre amado. Señor, queremos llevar un mensaje de salvación a nuestro barrio, a aquel que nos rodea, a aquel que nos acompaña, Señor. Queremos llevarle un mensaje de salvación, Padre. Abre nuestras bocas, Jehová. Queremos trabajar en tu obra, oh Señor. Queremos trabajar en tu ministerio, Señor. Queremos que tú, oh Señor, nos des fuerza, nos des sabiduría, nos des conocimiento, Señor, para que este labor que debemos llevar de ti, Padre amado, sea eficaz y eficiente. En tu nombre te damos gracias, Padre. Amén y amén. Dios les bendiga.